Hola, hola, buenos días, ¿qué tal estamos? Aquí dormí ayer gracias a Booking. Encontré esta súper oferta de este piso completo por 25 euros. Tiene de todo. El baño por acá, cocina súper equipada, completa. Otra habitación por aquí por si traes amigos. Y el super salón. Mira el pedazo de salón que tiene. De los talleres que visité ayer, porque fueron todos muy malos. Me salió fatal el tema de arreglar la moto, porque vaya, tiene tela. Así que venga, nos vemos en un rato. Pues ahí, en ese hotel dormí esta noche. Pero no es un hotel, es más bien apartamentos con varias habitaciones, que queda en esta zona como residencial, así. Creo que voy a volver a Ceuta para arreglar la moto. Voy a tener que dar marcha atrás, pero es del único taller que me fío. 6 horas y media de vuelta. Wow, vaya vuelta. 380 kilómetros. Hola, hola, probando 1, 2, 1, 2, ¿qué tal? El micrófono plateado de los chinos, ¿qué tal se oye? ¿Se oye bien? Bien, ok. Bueno, pues ya hablé con el mecánico de Ceuta, que es ya casi como un colega, me asesora en toda la mecánica de la moto y me dice que puedo seguir así, aunque esté goteando un poco, que pierda un poco de aceite, con tal de nivelarlo bien y llevar el control justo. No puede pasar nada al motor de la moto, con lo cual voy a seguir la ruta. Dice que continúe el viaje y tal, sin problema, y que después vuelva para allí y que me lo soluciona. Entonces voy a ir hasta Saidía, en la frontera de Argelia. Estamos aquí en Ador y justo por aquí pasa la frontera de Argelia, que no puedes atravesarla, y más abajo queda Oujda. Pues venga, a 1 hora y 15 minutos, 74 kilómetros, pues vamos a ir hasta allí hoy. Y así ya recorro toda la zona norte de Marruecos. Pues yo creo que hay días que sale todo al revés y que no es el día más afortunado. Por ejemplo, ayer fue todo salió mal. Resulta que primero voy a un taller que vi en plena carretera. Había un taller lleno de motos y le pregunté si me arreglaba la moto, que perdía aceite. Y dice el tío, sí, va, eso nos lleva 2 horas, tal cual, y son 30 euros. Me confié, pero estaba desmontando toda la moto. Bueno, desmontando el sillón. Empezó por el sillón, pero ya vi que le costaba muchísimo, que no era nada espabilado, no era muy rápido, y ya no me gustó. Estuvo igual 15 minutos intentando desmontar el sillón. Después vi así mucha gente por allí alrededor mirando cómo desmontaba la moto sin trabajar, que eran otros mecánicos de allí. No me gustó nada y le dije, mira, no, monta todo ya, que me voy a ir a Melilla, que no quiero arreglar aquí la moto. El tío seguía desmontando. Al final paró, me puso mala cara y tal, y me fui de allí. Después me fijé mejor en el sitio. Al principio lo veía un poco desorganizado todo, pero al ver las motos que tenía allí aparcadas, estaban todas desguazadas, todas hechas polvo, motos viejas. Si dejo allí la moto, seguro que no salgo. Tendría que dejarla allí, pero varios días, porque no tenía maneras el mecánico de poder arreglar la moto. Se paraba mucho, hablando con el otro compañero, no sé qué. Buah, mucho lío. Me vino así la inspiración y dije, no, vámonos de aquí a otro lado, que esto no va a funcionar. Vamos, me vino, no sé, un momento de claridad. Después
Me fui a Melilla, crucé la frontera. En Melilla había 3 mecánicos y allí pregunté en uno de Yamaha y me dijeron que no. Creo que se llamaba El Búnker. Me dijeron que no, que solo arreglaban Yamahas o algo así. Entonces me recomendaron ir a otro, al Motos Serón, que trabajaban 2 personas allí. Uno encargado de tienda y otro era el mecánico. Y me dice el mecánico que tenía que dejar allí la moto 1 hora para ver qué tenía, de dónde era la fuga y eso. Al cabo de la hora vuelvo y resulta que me dice: mira, esto es una junta del alternador, hay que conseguir la junta, te tardamos 10 días, hay que pedirla a España, a la península, tarda 10 días en llegar. Le dije: ah, no, entonces ya la llevo y tal, deja estar, ya la arreglaré. Pero el tío se me quedó allí plantado, enseñando allí unos vídeos todos oscuros del móvil. Que resulta que era el motor, pero no se veía nada. Y no se daba ido, quedó allí plantado. Y yo, bueno, pues recogí todo, tal. Ya me quería poner el casco para irme. Y el tío allí pegado. Digo, pero este tío, ¿qué quiere? Querrá cobrar algo por mirar la moto. Y le digo yo: ¿te debo algo? Yo pensando: no, hombre, no, deja estar, que va. Si no te arreglo nada, simplemente por verla. Bueno, y me dice todo serio: son 30 euros. Y yo: ¿qué? 30 euros solo por mirar la moto, que no la pudiste arreglar. Pues sí, al final me descontó a 25 euros. Pero vaya morro, vaya cara el mecánico de allí de Motos Serón, tío. Bueno, y después dije: bueno, pues Melilla, me voy de Melilla, que aquí tampoco soluciono nada. Vuelvo para Nador, cruzo de nuevo la frontera y me pongo a buscar un hotel. El primero que veo por Booking, que estaba en fotos medianamente bien y lo recomendaba a la gente, entonces fui a verlo. Costaba 15 euros el hotel ese. Ya la entrada no me dio confianza, entonces le dije al recepcionista: ¿me dejas ver la habitación primero? Me dejó la llave. ¿Y sabes qué habitación me dejó? La número 13. Digo yo: vaya día que llevo, tío, de mala suerte, tío. Y voy a ver la habitación y resulta que era malísima, muy vieja, hecha polvo también. Tenía como 3 camas, ruido de la calle porque abajo había un bar. Nada, le dije: no, deja estar, que no me gusta, me voy a otro. Después seguí buscando en Booking y encontré este por 25 euros, 10 euros más, pero vamos, un piso entero. Fue el día entero, pero todo mal, hasta que acabó el día. Y encontré el hotel, el Hotel Beautiful se llamaba, que ya empezó a mejorar la cosa, ¿no? Pero fue todo mal. Empezó el día mal con el taller, siguió mal con el otro taller, siguió con el hotel, hasta acabar en un buen hotel. Todo una cadena. Entonces hoy todo se solucionó, aparentemente. ¿Qué vale la habitación? Cada habitación es el precio. Es 400 dirham, 300 dirham. 300. Oro, 30 oro. 30. Más o menos. 30, 35, 40. Cada habitación.
¿Quieres una ¿Y es cerca? Hay aquí, hay cerca de aquí, ¿quieres una habitación, buena habitación? ¿El centro dónde está? El centro, la villa de Saidía. ¿Es por aquí? Sí, tienes también aquí. Ajá. Aquí Voy a ver ahí, a ver qué hay. Pues este chico que le vi que estaba así moviendo unas llaves, eso quiere decir que alquilan habitaciones. Y le pregunté el precio, por 30 euros ya tienes aquí una habitación. Bueno, pues vamos allí a ver la frontera de Argelia. ¡Qué guay! Otra frontera. Solo a verla, porque no se puede pasar. Pues esto es la zona más oriental que puedes llegar en moto por Marruecos, porque ya allí donde están las banderas, eso es Argelia, es la frontera, pero no se puede cruzar, está muy prohibido. Y esto ya es zona militar, porque hay un control de guardia. Y esto es el límite de Marruecos. Y si pasas por ahí, te meten un paquete que te vas a la cárcel directo. Allí veo como unos vigilantes también en la zona de Argelia, como 2 casetas con militares, y todo por los temas estos entre políticos y religiosos que se llevan mal desde hace muchos años. Argelia tiene que ser un país súper interesante. Ya estamos en Utge. O Utge. En fin, esta ciudad que está a casi 1 hora de Saidía, y vamos a explorarlo un poco, a ver si dormimos aquí o seguiré ruta hacia más el sur.